Ángel Aarón Cámara Tristain, quien Gracias, es amigo. licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Ciencias Penales. Desde el año de 1999 labora en el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde ha ocupado los siguientes cargos: mecanógrafo en la Segunda Sala Penal, secretario proyectista, secretario de acuerdos y juez interino en el Juzgado Tercero Penal del Sistema Tradicional, así como juez de control. Actualmente se desempeña como juez de delitos no graves. Se ha desempeñado como docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, impartiendo clase tanto a personal administrativo así como a jueces. Ha sido conferencista en foros realizados en diversas entidades federativas, principalmente respecto a las siguientes materias: Sistema Procesal Penal Acusatorio, Derechos Humanos, Derecho Penal, Parte General y Especial, Crítica a la actual teoría del delito y su necesaria reconfiguración, Valoración probatoria, Razonamiento probatorio, Prueba ilícita y Psicología del testimonio. Realmente esta es una semblanza muy abreviada de la gran extensa capacitaciones que tiene su señoría, y nos enorgullece que el día de hoy nos acompañe. Le cedo el uso de la voz. Amigos y amigas, como pueden ver ahí en pantalla, lo que vamos a hacer es basarnos naturalmente en la pauta que tengo para tal efecto para esta clase, ya delimitada desde hace bastante tiempo, con la cual suelo dar este taller para poder ejercer a cabalidad el test de proporcionalidad, que es el que contiene toda la argumentación necesaria para salir avante en audiencia en el tema de medidas cautelares, ¿no? Vamos a utilizar la pauta que me parece a mí más didáctica. Es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la penúltima condena al Estado mexicano, casos Zompacla, Tecpile y otros contra México, y vamos a utilizar esencialmente cerca de 20 párrafos. Vamos a ir delimitando, haciendo comentarios, haciendo exposiciones prácticas, para que disipen todas y cada una de sus dudas. De manera tal que, para quien quiera tener el documento aparte, yo aquí lo voy a estar compartiendo, pero para quien lo quiera ir también manipulando, haciendo anotaciones, porque yo lo tengo con subrayados especiales. Si quieren mejor, para evitar esto y que se concentren más, yo les podría dar el documento al final. Ya tiene subrayados en donde vienen las partes argumentativas que necesariamente tenemos que utilizar en esa especie de debate, ¿no? Nos vamos a ubicar en el párrafo 100, no sin antes, de la sentencia invocada, no sin antes mencionarle, amigos y amigas, que en el tema de medidas cautelares son tres aspectos fundamentales, así a manera gráfica, como trato de representárselos, que debemos de tener conocimiento a fondo, ¿no? Primero que nada debemos de entender qué son los presupuestos materiales de las medidas cautelares. Después de ello ya podemos introducirnos a la esencia, características, a manera de ABC. Lo vamos a hacer así, paso a paso, de modo muy didáctico. Voy a poner ejemplos muy claros para que no quede la menor duda. Y la última garantía, que es la garantía de fundamentación y motivación. Lo que engendra todos estos tópicos de idoneidad, necesidad, última ratio, la materia de riesgos, el debate sustantivo de la audiencia en medidas cautelares, evidentemente va a estar en el segundo de los tres factores invocados. En el test de proporcionalidad es lo más complejo. Lo que es muy sencillo son los presupuestos materiales y la garantía de debida motivación y fundamentación. ¿Por qué utilizo esta sentencia? Porque en el haber de la Corte Interamericana de Derechos Humanos yo constantemente estoy leyendo sus sentencias y me parece que en Zompacla Tecpile específicamente se contiene la pauta más didáctica, la más sencilla, la más cronológica, para no perder aspecto alguno en la argumentación correspondiente. Vamos a seguir la siguiente mecánica. Vamos a dar lectura a cada uno de estos párrafos. Es desde el párrafo 100 hasta, hasta el párrafo 114. Van a ver qué complejidad engendra, ¿no? Sí, toda esta porción de la sentencia ya indicada, con comentarios muy específicos, no sin antes hacerles una mención muy rápida. Se suele estar, yo lo he visto con varios usuarios de redes sociales, mencionando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tutela los mismos riesgos que se tutelan aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia cautelar. Ustedes pueden ver que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 168, se enuncian, ¿verdad?, a manera de fracciones, cuáles son las hipótesis mediante las cuales podríamos hablar de riesgo de sustracción a la acción de la justicia.
En el artículo 169 se especifican los supuestos de riesgo de obstaculización del procedimiento y finalmente en el artículo 170 el riesgo para la víctima, testigos y comunidad. Se ha estado diciendo, insisto, en las redes sociales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tutela los mismos riesgos, ¿no?, que nuestro sistema, que nada más se tutelan los dos primeros fines, es decir, obstaculizar el riesgo de sustracción, neutralizar el riesgo de sustracción y aparte neutralizar también la obstaculización del procedimiento, lo cual de ninguna manera es cierto. El problema radica esencialmente en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo vamos a demostrar con esta pauta, muy claramente, amigos y amigas, contiene el riesgo para la víctima, testigos y comunidad implícitamente en la obstaculización del procedimiento, porque es cierto, la Corte Interamericana solamente habla de riesgo de sustracción y riesgo de obstaculizar el procedimiento, pero al explicar la naturaleza y alcances del riesgo de obstaculización del procedimiento, en este apartado nos da ejemplos de tutela hacia los testigos. La víctima, ¿qué es? Sino un testigo, naturalmente, ¿verdad? Supuestos de presión sobre testigos como riesgo contra los testigos, ¿no? Y además nos da un supuesto basándose en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en donde ya se engendra específicamente el riesgo a la víctima y el riesgo a la comunidad incluso. Entonces es una falacia realmente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ahí hay quienes hasta sostienen que es hasta discriminatorio, ¿verdad? Que la Corte Interamericana tutela el riesgo para la víctima. No encuentro el factor discriminatorio y me parece por demás claro que esto no tiene punto de partida. La Corte Interamericana sí tutela a las víctimas, testigos y comunidad, como lo vamos a ver adelante, ¿no? Solo quiero que lo tengan bien presente, porque la verdad es que me extraña. He visto a ponentes que son más o menos de alto calado, de profundo calado, y están sosteniendo constantemente esto. Entonces, vamos a partir de la premisa de que ello no es así. Sí se tutelan los tres riesgos. Entonces, como les dije, amigos y amigas, vamos a empezar en el párrafo 100, con el siguiente comentario sobre todo. Sobre la prisión preventiva oficiosa, que les voy a dar ya más adelante una serie de consejos, ¿verdad? Para que a manera de pauta ustedes puedan argumentar eficazmente en la audiencia sobre su inaplicación. Ocurre que el mal de la prisión preventiva oficiosa consiste en que bastan de los tres factores de las medidas cautelares que les dije, recuerden, presupuestos materiales, test de proporcionalidad y finalmente la garantía de suficiente fundamentación y motivación, solo se utiliza el primero de los tres factores. No obstante que para el tratamiento cautelar se deben de utilizar los tres, como lo vamos a ver pormenorizadamente. Pero basta con que existan los presupuestos materiales y ya con eso se impone en automático la prisión preventiva oficiosa. Es decir, ¿cuáles son los presupuestos materiales? Que existan en una investigación antecedentes o información probatoria que permita ser patente la existencia de un hecho señalado como delito y aparte la probable responsabilidad de la persona en el caso concreto, ¿no? Basta con que haya una apariencia de buen derecho que se vincule por tal delito de los nominados en el 19 constitucional o 167 de la ley instrumental de la materia, con que exista esa información, hecho señalado como delito de probable responsabilidad, se impone en automático. Entonces, no se utiliza el test de proporcionalidad, por desgracia, de ahí su inconvencionalidad, por supuesto, que aquí por cuestiones más políticas que de otra naturaleza, pues por desgracia no se ha terminado de dar la instrucción directa a los órganos jurisdiccionales del país por parte de nuestra Suprema Corte, que se deja persuadir por el Ejecutivo, ¿verdad? Porque ahora sí que viene la reforma judicial, ya empezaron a salir que es muy importante el Poder Judicial y que la independencia y que el contrapeso del Poder Ejecutivo. Pues la verdad, en materia de prisión preventiva oficiosa, yo no les creo mucho el discurso, con todo respeto a los ministros, porque al final del camino, los señores ministros no se han atrevido, no quiero decirlo así, pero han balbuceado para dar el paso y ya declarar definitivamente en el sistema interno la inconvencionalidad en todos los casos, ¿no? Para que los jueces no tengan, como ocurre hoy en día, la gran mayoría miedo de realizar la inaplicación, so pena que le puedan realizar un procedimiento de carácter administrativo. Entonces se han mantenido titubeantes los ministros, y desde el 2022 a finales, ni con Zompatro Tecpile ni con García Rodríguez se han atrevido a colmar esta petición, ¿verdad? Esta orden más que nada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por someterse al Ejecutivo. Ese es el problema, ¿verdad?
por el miedo hacia el Ejecutivo. Y esto es tristísimo, porque entonces ahora, como vemos el discurso del Poder Judicial Federal, pues ya no funciona tanto. Esa independencia judicial de que tanto se está pregonando hoy para defender la independencia, perdón, al Poder Judicial, pues en este debate de medidas cautelares como que se quedaron cortos, ¿no? Pero bueno, es cuestión eminentemente política. Entonces, como les decía en un principio, amigos y amigas, como lo quieran ver ustedes didácticamente, a manera de gráfica, recuerden tres grandes momentos. Presupuestos materiales relacionados con la existencia del hecho ilícito y la vinculación de la persona. Como pueden ver ahí en pantalla, sí aparece el subrayado, ¿verdad? Sí. En ese documento donde vean ustedes el subrayado, ahí van a venir los aspectos fundamentales, ¿sale? Y tenemos muchos comentarios que hacer. La vuelvo a poner porque parece que se estaba moviendo el documento en la parte donde vamos a empezar. Ahí arribita dice, presupuestos materiales. Ya está bien el documento hecho. Entonces vamos a seguir esta mecánica. Vamos a dar lectura primero al artículo 100. Me voy a estar valiendo de algunos de ustedes, ¿vale? Para realizar también ciertas posturas. No, de verdad, no duden al preguntar, hacer planteamientos, críticas, construcciones, comentario cualquiera. Solo les voy a pedir encarecidamente que lo que más me ayuda, normalmente a mí en Zoom, es que ustedes pongan la aplicación esta de la manita, ¿no? Levantan su manita y con la mano así amarillita esta, el sistema los va formando progresivamente para no, luego se me va la onda y uno ya había pedido desde mucho antes el uso de la voz y no lo tomo en cuenta, pero es sin querer. Solo les pido por favor que tengan mucho cuidado con el particular, ¿vale? Vamos a Rodolfo Montes de Oca, por cierto, me da muchísimo gusto verte. Ya tenía bastante tiempo que no te veía por ahí en una ponencia. Un abrazote. ¿Ex procurador de dónde, amigo? Ex Procurador General de Justicia y ex Fiscal General de Justicia de Sonora, apreciado maestro y señoría. Muchas gracias. El gusto es mío y siempre es un honor poder escucharlo y aprenderle sobre todo. Muchas No, gracias. no, yo siempre, y se los voy a compartir de nuevo, ¿no, amigos y amigas? Gracias, mi querido amigo, por tus palabras, pero es una inmersiva deferencia. Yo siempre les he dicho, venga de quien venga, ¿eh? Así sea el ponente que más les agrade, didácticamente hablando, siempre somos muy ignorantes, ¿eh? Todos, cuidadito con aquel por ahí que se sienta experto, porque el experto de pronto ya no le puedes enseñar nada y es difícil arrancarle su sistema de creencias. Entonces, yo siempre que doy ponencias, amigo querido, bueno, me robo la frase de Ortega y Gasset, ¿no? Esta frase maravillosa que dice, siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñas. Entonces, duden de todo lo que les diga, no porque esté mal, yo me esfuerzo por investigar y dar los temas con una mayor profundidad y una mayor precisión didáctica, pero siempre pongan en tela de juicio todo aquello que les dicen, ¿no? Bueno, amigos y amigas, entonces, vamos a empezar, por favor, no sin antes escuchar a Blanquita que algo nos quiere decir, antes de arrancar los motores. Por ahí nos quiere decir algo Blanca Gómez. Te escuchamos, querida amiga. Maestro, hola, qué gusto verlo. ¿No, por favor? Hola, Blanquita, el gusto es mío. ¿Qué pasó, hija? Dinos. Oiga, maestro, una duda. ¿Puede resultar que la gente del Ministerio Público y el juez determine en esta cuestión del 167 en relación con el 19 constitucional? Ahí están bien claros los delitos por los cuales se impondrá prisión preventiva oficiosa, pero Sí. podrán hacerlo híbrido en el sentido de, bueno, el MP sorprender a la defensa, al juez no, porque el juez perfectamente lo sabe, pero podrá solicitarlo como prisión preventiva justificada y dar los mismos argumentos del 19 y del 167, que igual, y el delito es grave, pero en la legislación penal del Estado de México, por decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, maestra? Porque yo precisamente acabo de retomar un asunto y ayer veía la audiencia para la clase de hoy y efectivamente la gente del Ministerio Público solicita el 19 en relación con el 167, pero ese delito es un delito de robo a un cajero con violencia en los bienes, no en las personas, ¿no? Entonces, y hace todo su argumento como si solicitara una prisión preventiva oficiosa y el juez se la decreta. Podría haber también esa, que lo quisieran hacer, yo en mi ignorancia quiero referir que podría ser híbrido, también podemos combatirlo con estos argumentos, ¿correcto? No, mira, de hecho, a ver, el curso de hoy está planificado
está estructurado de modo tal que ustedes puedan abarcar toda la argumentación para sostener, por una parte, la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pero esto lo vamos a dejar al final, porque la verdad, aunque muchos por ahí tengan duda al respecto, eso no es muy complejo. García Rodríguez nos solucionó todo, ya veremos por qué más adelante, ¿no? ¿Qué párrafos se tienen que argumentar, amén de 2 jurisprudencias que hoy en día existen? Ese debate lo vamos a realizar totalmente, pero sobre todo lo que más me interesa es que sepan argumentar todo lo que gira en torno a las medidas cautelares, porque es cierto, ¿no? Pero no se debe confundir, la argumentación para la prisión preventiva oficiosa no se puede utilizar para la prisión preventiva justificada. Para la prisión preventiva justificada necesitamos todo lo que vamos a ver ahorita a manera de ABC, así con peras y manzanas, porque a mí me gusta muchísimo facilitar lo que es difícil en el ámbito de la academia, ¿no? Yo soy enemigo totalmente de decir las cosas difíciles como les gustan los juristas con lenguaje sofisticado, muy técnico. O sea, la idea, lo que brinda mayor acceso a la justicia, es decir, fácil las cosas que quizás son complejas. Eso para mí es lo complicado, ¿no? Y eso es de lo que se encarga la didáctica. Entonces, amiga, no se puede utilizar para nada argumentación de prisión preventiva oficiosa, invocándose en 2 artículos, como mencionaste, el Constitucional y del Código Nacional, para imponer una prisión preventiva justificada. Es totalmente incongruente. Para la justificada son los presupuestos materiales, ahorita los vamos a entender, el test de proporcionalidad con todos sus elementos, habidos y por haber, y finalmente la garantía de suficiente motivación y fundamentación. Esto tiene una suerte de factores bien interesantes que vamos a ir analizando paulatinamente. Entonces, con que conozcan ustedes esta pauta que hoy vamos a discernir palmo a palmo, de verdad, amigos y amigas, en cualquier audiencia de entorno cautelar, ya sea de imposición de origen o revisión de medidas cautelares, van a salir avantes. Y ahora, si tenemos enfrente a un órgano jurisdiccional de estos que, como yo soy del Estado como juez y el Ministerio Público también es Estado, bueno, pues entonces me pide la prisión preventiva oficiosa y yo se la facilito. Desde ya les digo algo, ustedes no están litigando, amigos y amigas, no están litigando, si están del lado de la defensa, solo contra allá la asesoría jurídica, están litigando también contra el Estado. Eso es lo difícil en el sistema jurídico mexicano. La tienen muy, muy difícil porque prevalecen muchas políticas insanas. Y les voy a decir algo desde el entorno propio como juez, institucional, algo que ustedes no perciben normalmente. Los jueces que solemos dar libertades constantemente por cuestiones de política insana de los ministerios públicos, porque no hay el entorno cautelar suficiente para imponer la prisión preventiva, no somos muy bien vistos institucionalmente, En alguna ocasión me dijeron, no, Ángel, es que esto de la tanta libertad da de pronto en los jueces sensación de impunidad. Fíjense qué triste debate desde la cuna del Estado mismo. ¿Para qué estamos los jueces? Para controlar cualquier especie de arbitrariedad. A mí me importa un comino que el Ministerio Público sea Estado y que yo también sea parte del Estado. Nosotros estamos para cuidar, ¿verdad?, del debido proceso. Pero sí les quiero decir, existe mucha política insana. Se van a encontrar escenarios en donde no hay para nada para imponer una prisión preventiva y se las van a imponer. Vamos a ver cuestiones ridículas que han pasado en la audiencia a este respecto, ¿no? De jueces que con política criminal imponen medidas cautelares, que presumiendo riesgos imponen medidas cautelares. Bueno, una serie de barbaridades que lo importante de este curso, lo que me parece que sí es característico y diferente, es que vamos a utilizar también el sistema de responsabilidades, tanto para el Ministerio Público como para el órgano jurisdiccional ante sus órganos internos de control. Es que no todo, amigos y amigas, en la investigación inicial ante el MP o luego ya judicializado el asunto, por ejemplo, en la audiencia inicial con el juez de control, no todo es Código Nacional de Procedimientos Penales, y sus recursos que de apelación y que revocación y que 258 y que la queja procesal y que la apelación y que el amparo, etcétera, etcétera. Eso es lo jurisdiccional. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos repetidamente ha estado insistiendo en su jurisprudencia que ustedes, esto va para ustedes, no para el juez, no para el MP, sobre todo para el defensor y el asesor jurídico, que ustedes no realizan o tutelan bien el debido proceso. Por ejemplo, si son defensores para con su imputado, si nada más se encargan de lo jurisdiccional que es lo que está en el Código Nacional, lo que les digo, ¿verdad? El debate de medidas cautelares, si no estás conforme, los recursos ordinarios y el amparo. Ustedes tutelan bien el debido proceso si aparte de lo jurisdiccional se hacen cargo del derecho administrativo sancionador de los servidores públicos, es decir, del entorno
disciplinario. Y aquí adquiere especial relevancia, les voy a decir por qué. Amigos y amigas, ¿verdad que la jurisprudencia es vinculante? La jurisprudencia es vinculante, ¿cierto o no? Sí. Bueno, pero la nacional lo dice la ley de amparo sin problema, no tenemos el mayor problema. Oigan, pero ¿y la interamericana? ¿La jurisprudencia interamericana es vinculante para los jueces mexicanos? ¿Es obligatoria? Sí, también es obligatoria porque Ok, inclusive muy bien. El hay, fundamento de la aplicación obligatoria de la jurisprudencia nacional está en la ley de amparo. ¿A dónde está, amigos y amigas? Yo sé que muchos de ustedes constantemente están con su servidor. Los que hayan estado conmigo en un curso ahí reciente, no vayan a contestar esto, por favor. Quiero calar un poquito a los demás. ¿Cuál sería el fundamento, amigos y amigas, de la obligatoriedad de la aplicación de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No sería directamente la ley de amparo, ahí nada más se habla de la jurisprudencia nacional. Ahora díganme ustedes, ¿cuál sería el fundamento para utilizarlo en audiencia de la vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana? Artículo primero constitucional, señoría. El 3 constitucional. Perdón, Primero. 133 de la Constitución. no, a eso sí me encanta, Josecito, ahí te va, porque siempre que hablamos de un tema de derechos humanos, ya le hice, primero constitucional, ¿no? Me encanta eso, porque pues, el primero constitucional dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tenemos las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos, fórmula de 4. Con base en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. En caso de no entender esto los servidores públicos, es decir, de no proteger, promover, respetar, garantizar, pues ahora se va a tomar cartas en el asunto. Se previene, se toma conocimiento de la violación al derecho humano, se investiga la violación al derecho humano, se sanciona al servidor público que violó el derecho humano en concreto y se repara a la víctima de violaciones a derechos humanos. Una víctima de violaciones a derechos humanos en el procedimiento penal puede ser una víctima o puede ser un imputado, ¿vale? Eso lo tenemos muy claro, por eso utilizamos el discurso del primero constitucional, párrafos primero y tercero, ¿no? Y así de manera general, no específicamente cuál es el fundamento sustantivo directo que le invocaríamos al juez para que no inaplique jurisprudencia, porque este va a ser uno de los trucos fundamentales, por decirlo así, de este curso. Es decir, en nuestra argumentación, ya que sustentemos bien los factores, los presupuestos materiales, el test de proporcionalidad y la garantía de vida, fundamentación y motivación, vamos a cerrar la puerta a arbitrariedades, porque le vamos a decir al órgano jurisdiccional que cada uno de estos postulados que vamos a observar el día de hoy tiene fundamento jurisprudencial. Por eso nos vamos a basar en jurisprudencia, en la de Sompactl-Tecpile, ¿sale? Sompactl-Tecpile. En caso de que no la aplique el juez, incurriría en una falta directa que se ha considerado de carácter grave en el Consejo de la Judicatura Federal y que ha sido sostenida en amparos directos en revisión, es decir, por nuestros ministros. Es decir, se han destituido en el fuero federal, que yo tenga conocimiento en la Ciudad de México, esto no ha ocurrido, pero en el fuero federal sí, es el sistema disciplinario ante el Consejo de la Judicatura de los jueces más fuerte en el país. Se ha destituido a jueces por inaplicar jurisprudencia notoria. A ver, que quede muy claro para que no se me confundan. Lo que se conoce cuando un juez comete una irregularidad de carácter disciplinario es porque, por regla general, esta irregularidad no es jurisdiccional, porque todo lo que el juez realiza y tiene corte jurisdiccional se somete a la consideración de los recursos ordinarios de defensa, como les dije, revocación, queja procesal. No es la queja ante el Consejo, la queja procesal es por omisiones del juez. Es el 135 el Código Nacional, el 258 la apelación y el amparo. Eso es lo jurisdiccional. Todo lo que es de conocimiento jurisdiccional se queda en lo jurisdiccional, pero hay cuestiones que no tienen carácter jurisdiccional. Por ejemplo, que un juez te regañe empáticamente en la audiencia es una falta disciplinaria. Que un juez no inicie la audiencia a la hora señalada para tal efecto, esto es más de que jurisdiccional, es de corte administrativo, es una falta, ¿no? Que un juez viole los principios del sistema acusatorio en una audiencia es una falta también de jueces del sistema acusatorio. Así entre muchas hipótesis. Una de ellas es que un juez inaplique jurisprudencia notoria. Ustedes me dirán, oiga, pues se está contradiciendo porque el tratamiento de la aplicación o inaplicación de la jurisprudencia es de corte jurisdiccional. Pero es que, ¿qué creen? En derecho penal todo es regla general. Todo es regla general. No se casen con ideas dogmáticas o absolutas. No existe una sola idea absoluta, dogmática. Todo tiene excepción en materia penal. Tan es así que siempre utilizo el siguiente 4.
Por ejemplo, amigos y amigas, ¿se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito en materia penal? Y la mayoría me dice, no, no se puede. ¿Cómo crees? ¿Cómo pregunta eso? Si eso nos lo dicen en primer semestre, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que sí se puede. Sí se puede. Correcto. Y la excepción existe en la jurisprudencia interamericana y se llama cosa juzgada fraudulenta. Sí tiene excepción la prohibición de doble juzgamiento. Todo tiene excepción. Grábense, tatúense en su mente esta regla. Todo es regla general, pero siempre las reglas generales se caracterizan por tener excepciones. No se les olvide, ¿sale? Entonces, en este sentido, no obstante, el tratamiento de la jurisprudencia es de corte jurisdiccional, ya quedó definido por nuestros ministros en el sistema jurídico interno que su inaplicación, aparte de tocar ese ámbito jurisdiccional, también tiene efectos, en el caso concreto, en el área disciplinaria o en el derecho administrativo sancionador. Tan es así que como falta grave la inaplicación de jurisprudencia notoria, insisto, han destituido a 2 jueces del fuero federal, ¿no? Ahí tenemos un gran soporte para tal efecto. Y les voy a enseñar el área del Consejo de la Judicatura en donde se tienen los criterios de las posibles faltas que pueden cometer los jueces. Esto lo vamos a ver más adelante, pero entonces recapitulando en el caso, ¿ya tienen la respuesta? Fundamento de la obligatoriedad de la aplicación de la jurisprudencia nacional para los jueces. Porque le vamos a decir, pues ustedes, hay jueces que se atreven a decirles, que no les obliga la jurisprudencia interamericana. O sea, por favor, ni que fuera una tesis, ¿no? Para que lo tomara solamente para orientar